A lo largo de este video vamos a ver cómo comienzan las matemáticas en la civilización griega y asimismo vamos a comentar sobre los distintos aportes que hicieron en sus inicios dichos matemáticos. Entre los principales destacan como Platón, Aristóteles, Eudoxo y muchos más. La época, Platón fue uno de los más grandes filósofos y matemáticos de la época en la que comienzan las matemáticas en la civilización griega. Esto fue gracias a la influencia que tuvo su maestro, quien era llamado el maestro de maestros, Sócrates. Asimismo, él tuvo uno de los más grandes repertorios de libros, que fueron alrededor de 43 libros, en los cuales él hablaba sobre matemáticas y sobre mayormente el álgebra, que era lo que a él le gustaba mucho. Tras esto, él pasa la batuta a uno de los digamos, escritores o de quienes recopiladores más grandes que se tuvo, no solamente en la historia de Grecia, sino en la historia del mundo, de todo el mundo. ¿Quién fue? Euclides. Euclides fue uno de los mejores también estudiantes que tuvo Sócrates y que a su mismo tiempo tuvo Platón, ya que Sócrates fue en parte alumno de Platón. Sócrates fue quien puso los cimientos que hoy en día rigen la geometría analítica de nuestro mundo. Sin Sócrates no tendríamos muchos de, perdón, sin Euclides no tendríamos muchos de los avances que tenemos hoy en día, ya que él fue quien puso los axiomas, como les comento, los cimientos que forjaron todo lo que conocemos hoy como geometría analítica, como la geometría algebraica, con muchísimas de esas cosas las forjó él con sus primeros axiomas, que aún hoy en día rigen toda la parte de la geometría euclidiana, que de hecho se le llama. Eudoxo fue un famoso matemático y geómetra. Eudoxo tuvo dos muy grandes contribuciones en las matemáticas, por las cuales fue famoso. La primera fue la teoría de las proporciones expuesta en el libro 5 de los elementos de Euclides. El descubrimiento de las magnitudes inconmensurables debió causar un escándalo entre los griegos, pues anulaba todos los esfuerzos anteriores por enunciar una teoría de las proporciones compatible con las magnitudes generales. Dos cantidades, por ejemplo, la diagonal y el lado de un cuadrado, son inconmensurables si no existe una razón entre dos números enteros que tenga en ellas una medida común. ¿Cómo comparar entonces las razones de cantidades inconmensurables? La respuesta la dio Eudoxo con una teoría aplicable tanto a las magnitudes conmensurables como a las inconmensurables. La respuesta está dada en la definición 5 del libro 5 de los elementos de Euclides. La razón entre magnitudes es la misma entre la primera y la segunda y entre la tercera y la cuarta si de todo equimúltiplo de la primera y de la tercera y de todo equimúltiplo de la segunda y de la cuarta, los primeros equimúltiplos son mayores, iguales o más pequeños que los últimos equimúltiplos, considerados en el orden correspondiente. La segunda contribución de Eudoxo fue el método exhaustivo. Según Arquímedes, fue Eudoxo el que formuló el lema de Arquímedes, también llamado el axioma de la continuidad, que nos dice que, dadas dos magnitudes entre las que existe una razón, se puede encontrar un múltiplo de una de ellas que excede a la otra. Usando este axioma, se llega a demostrar la siguiente proposición. Si de cualquier magnitud se sustrae una parte superior o igual a su mitad, y del resto se sustrae una parte superior o igual a su mitad, y se continúa con este procedimiento de subdivisión, quedará una más pequeña que cualquier magnitud dada en la misma especie. Menecmo escribió obras sobre geometría, sobre el significado de la palabra elemento y sobre la diferencia entre los teoremas y los problemas. La contribución más importante fue el de las secciones cónicas, que le permitió resolver el problema de los oráculos de Delos. Descubrió propiedades de la parábola hipérbola, como por ejemplo las ecuaciones x cuadrada igual a y cuadrada igual a bx, xy igual a ab. No se sabe cómo obtuvo él estas ecuaciones partiendo simplemente de las secciones cónicas. Menecmo no inventó los términos de parábola, hipérbola y elipse, que fueron introducidos por primera vez en el estudio de las cónicas por Apolonio aproximadamente 1000 años después. Plato fue hermano de Menecmo, fue también matemático. Mientras que Menecmo resolvió el problema de la duplicación del cubo, él utilizó con éxito la cuadratriz, que más adelante se utilizó en la cuadratriz de la circunferencia. ¿Conseguía Dinostrato el área de un círculo? Aparentemente conocía la proposición demostrada por Arquímedes algunos siglos después. El área de un círculo es igual a la de un triángulo, cuya base es igual a la circunferencia y cuya altura es igual al radio, u otra equivalente. Bueno, ahora les voy a platicar un poquito sobre algunos de los principales personajes en la época de los griegos a pequeños rasgos. Uno de ellos era Autólico, quien era considerado como el maestro en el arte del robar. Su padre, el dios Hermes, quien era considerado también un dios astuto y un dios pícaro,
Manejaba ciertos atributos principales que eran como la destreza y el pillaje. Estos le ayudaron a él a perfeccionar lo que eran sus habilidades para robar y le otorgó el don de poder transformar las cosas que él hurtaba, pudiéndolas así incluso hasta hacerlas invisibles. Otro de los personajes principales era Aristóteles, quien Aristóteles nació en el año de 384 a.C., y a partir del estudio de la naturaleza, Aristóteles llega a una conclusión de la existencia de otras sustancias que eran inmóviles e inmateriales. Aristóteles incluso en la ciencia del conocimiento pone en ciertas causas donde él da su opinión a esta última, que consiste en proposiciones probables y discutibles. No así en la ciencia, el conocer científico exige que saber toda certeza cómo y por qué es la causa de cierta cosa. También vamos a hablar de Euclides y la escuela de Alejandría. Euclides era un antiguo matemático de Grecia, autor de ciertos famosos libros en aquel entonces. Él seguía lo que era un método axiomático en la geometría y en la teoría de números en aquel entonces de la época de los griegos. En una ocasión, el rey Ptolomeo le pregunta a Euclides que si había un camino más breve que él utilizaba en los elementos para estudiar la geometría, y él responde que no existen caminos reales en la geometría. Hablar de Euclides, dentro de sus muchas obras y descubrimientos, dejó uno en particular, los 13 libros. Hablaré un poco de su contenido, ya que si abordamos todos los temas, pues son muy extensos. El libro 1 nos habla de 23 definiciones y 5 postulados. Las más importantes definiciones son: un punto no tiene partes, y los extremos de cualquier línea son puntos. Y su más importante postulado dentro de este libro: originar por continuidad una recta finita en una recta. El libro 2, al igual que el libro anterior y todos los demás libros, comprende de definiciones. Este libro comprende 2 definiciones y 14 proposiciones. Su más importante definición nos dice que cualquier paralelogramo rectángulo está contenido por las 2 rectas que forman el ángulo recto. El tercer libro contiene 11 definiciones relativas al círculo y 17 proposiciones. También nos habla de cuerdas, tangentes y construcciones sobre el mismo. En el cuarto libro aparecen 7 definiciones de figuras poligonales, inscritas o circunscritas, que incluyen figuras rectilíneas y el círculo. El libro 5 trata del estudio generalizado al caso que las magnitudes comparadas puedan no ser conmensurables de las proporciones. El objeto del libro 6 contiene definiciones, una de ellas de la sección áurea. En el libro 7 comienza presentando una serie de 22 definiciones, que incluyen las definiciones de la unidad, número múltiplo, números negativos, números positivos, etc. El octavo libro comprende 27 proposiciones relativas a los números en proporciones continuas. El noveno libro nos habla sobre la teoría de números expuesto por Euclides. Este es el último libro que habla sobre toda la teoría de números. El libro número 10 contiene definiciones sobre magnitudes conmensurables e inconmensurables. El libro número 11 contiene la definición de sólidos, inclinación de planos, planos paralelos, etc. El libro número 12 contiene 18 proposiciones que tratan de la medición de figuras por el método exhaustivo. Y el último libro, el libro 13, se trata de la construcción de los poliedros regulares, estudiando 18 proposiciones que tratan también de las propiedades de estas figuras. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat.